Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Julieta Marino, soy la editora de la agencia Safras News y en esta oportunidad vamos a conversar con Ángeles Ñaveira, que es presidenta de la Fundación de Barbechando, para poder comprender cómo está la agenda del campo en el Congreso. Hola Ángeles, gracias por aceptar nuestra entrevista. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por el contacto. Me gustaría empezar que nos puedas explicar. Sé que la ley de semillas en este momento es uno de los puntos que ustedes más están trabajando en el Congreso, están haciendo un ciclo de charlas, todo lo que implica la modernización del UPOP 91. ¿Qué es lo que ustedes están sugiriendo? ¿Por qué? ¿Cuáles son las cifras que manejan? ¿Qué pasarían con las regalías para que podamos entender cuál es la mirada de la Fundación? Bien, lo más importante acá es entender por qué tenemos nuevamente este tema tan importante en agenda. Y esta vez no viene quizás impulsado por el Congreso, sino que viene por la firma del tratado entre Argentina y Estados Unidos, donde la Argentina se comprometió hasta el año 2027 a adherir a un total de 9 tratados, convenios, espacios internacionales. Y uno mira la lista y el G de esos incisos es la adhesión a UPOP 91 ratificada por el Congreso de la Nación. Entonces, es importante entender por qué ese tema hoy está sobre la mesa, porque el presidente Milei ya se comprometió a que se va a adherir a UPOP 91. A raíz de eso comienza lo que son las instancias legislativas, que es cómo pasa esto por el Congreso. Entonces, por un lado, tiene que hacer por ley. El Congreso Nacional, a través de una ley, lo tiene que aprobar. Y una vez que está aprobado, es importante entender que eso solo, los son autoejecutables, eso solo no alcanza. La Argentina tiene que armonizar sus leyes para que estén en lo que es la línea de UPOP 91. Entonces, en ese marco, la Fundación convocó a la Mesa de la Producción, Mesa de Enlace, Mascrea y APRESID, y a ASA para que le explicaran a los legisladores las distintas miradas, opiniones y hasta, de alguna manera, lo que es propuestas, porque efectivamente hoy existe una propuesta de la Mesa de la Producción y una propuesta de ASA. En esa línea, el gran tema es entender el alcance que tiene para los productores la adhesión a UPOP 91 y la modificación de la ley. El gran cambio primero que existe es lo que se denomina el uso propio. Y ahí, como todos sabemos, en la legislación actual, nuestra ley de semillas, que es del año 73, y tiene un decreto reglamentario del año 91, tiene muchos componentes ya incorporados de UPOP 91, a pesar de que Argentina adhirió a UPOP 78. Y entre ellos está que el uso propio, nuestra ley lo establece claramente. Dice, el uso propio no dañará o no lesionará los derechos del obtentor, quien haga uso propio de su semilla, y el tema es definir bajo qué cánones, con qué regalías y cuánto se va a pagar por ese uso propio. Hoy el trabajo más importante que hay es en la reglamentación. Mientras el Congreso espera que esa ley llegue, porque va a ser enviada por el Ejecutivo para adherir, lo importante es estar trabajando en la reglamentación, el uso propio, el control, la extensión a lo que es el producto de la cosecha y lo que se denomina las variedades esencialmente derivadas. Ahí, Entre, sí. Entre los diferentes asociaciones que están vocando, las diferentes miradas, ¿cuáles son los principales reparos? Entiendo que lo del uso propio es lo que termina afectando el tema de las famosas regalías, digamos. ¿Es una mirada económica? ¿Es una mirada de propiedad? ¿Es una mirada de las dos cosas? Los puntos de oposición, ¿no? Hoy la mesa de la producción, cuando vino a nuestra jornada, lo que propuso fue trabajar en la modificación de la actual ley de semillas, estableciendo el pago de determinados cánones o regalías por el uso propio, que el control sea de la mano del INASE, que todo lo tema referido al pago de la regalía quede extinguido en el pago por bolsa y no se extienda al producto de la cosecha, y el tema de esencialmente derivada realmente no se trató tanto, porque no es un tema que hoy de alguna manera tenga impacto directo en el productor agropecuario, ¿sí? Entonces, si querés, lo corremos un poquito. Ujú. Entonces, en ese sentido, la propuesta de la Mesa de la Producción es sostenerse y mantenerse en UPOP 78, con estas modificaciones. Pero ahora bien,
lo que proponen desde ASA es que el uso propio, que deja de ser un derecho del productor o del agricultor, porque eso es hoy en UPOV 78, y pasa a ser una excepción del obtentor que autoriza, de alguna manera, ese es hoy el gran punto de no acuerdo, porque yo no hablo de conflictos, acá más bien sigue faltando que cada una de las miradas pueda entender cómo se cede un poco de un lado, se cede un poco del otro para encontrar el acuerdo que, de nuevo, el presidente Milei firmó que la Argentina va a adherir a OPAU 91. Claro, es Entonces, un compromiso asumido al que tenemos que llegar todos de acuerdo. o de la mejor manera posible, y el trabajo hoy sin duda está en la reglamentación, que quiere decir que el uso propio siga siendo un derecho, que el productor que quiere sembrar, cosechar su semilla, guardarla y volverla a usar al año siguiente, tenga previsibilidad y reglas claras de cuánto le va a costar esa regalía. Ese es hoy el gran tema que existe arriba de la mesa. Lo hablábamos en distintas instancias y jornadas que se fueron dando a continuación de nuestro trabajo en la fundación. Y la gran duda que tiene hoy el productor es ese. Bueno, ¿cuánto va a salir? ¿Cuánto me va a costar a mí Claro. el uso propio, la regalía? Yo quiero saber de antemano y no enterarme cuánto me va a salir una semana antes de tener que estar sembrando. Entonces, acá tiene un rol fundamental la Secretaría de Agricultura y el INASE, que sabemos que está trabajando con la Mesa de la Producción y con ASA. Sabemos que hay reuniones, nos han comentado que se está avanzando, y esa reglamentación que trabaje sobre el uso propio va a ser sin duda lo que va a empezar de alguna manera a generar este camino de los acuerdos básicos. El otro tema, como te decía, el control. Es clave que el órgano rector del control sea el INASE. Tenemos que trabajar para que existan, con toda la tecnología que hay hoy, a través de la información que se brinda en el CISA, a través de la información que los productores pueden, de alguna manera pueden y deben cumplimentar cuando hacen sus campañas, que exista la posibilidad de controlar para aquel que decide hacer el uso propio, el pago de los cánones correspondientes y el derecho a seguir utilizando la semilla que yo coseché, pagando lo que corresponde y teniendo acceso a la última tecnología. Esos son hoy para nosotros los temas más importantes en los que estamos proponiendo mesas de trabajo. Está bien, es buscar un marco transparente, previsible y aparte, bueno, necesario porque la firma ya está, con lo cual es esto, es poder llegar a un acuerdo que sería lo ideal. Pues sí, es un tema del que se dice mucho y siempre hay como miradas muy diferentes. Y Ángeles, quiero pasar, la semana pasada nosotros cubrimos el AmCham en vivo, estaba, bueno, el secretario de Agricultura, Sergio Uraeta, y tiró una frase algo así como que en el fin del segundo mandato de Javier Milei se iban a dar la eliminación total de las retenciones. O sea, lo escuché dos veces, pero final del segundo mandato, pateó la pelota lejísimos. ¿Cuál es, bueno, la mirada de la Fundación? Sé que ustedes también están en esta, con este tema, ¿no? Siguiendo, bueno, ahora con el tema de la guerra de los Medio Orientes, los costos, toda la implicancia que tiene, y esta gran promesa que se reduce, se achica, pero no se elimina. ¿Cuál es la mirada de ustedes sobre las famosas retenciones? Bueno, ese es un tema sin duda fundamental. Para nosotros, la única medida que existe es que tienen que eliminarse por ley del Congreso de la Nación. Esa es nuestra mirada, ese es nuestro norte, ese es nuestro faro. Vamos a seguir insistiendo en que tiene que ser a través de una ley discutida y trabajada en el Congreso, con un cronograma a la baja que dé previsibilidad y sobre todo poniéndole el moño final al certificado de defunción de las retenciones con la eliminación del artículo 755 del Código Aduanero, que es quien da origen a todo este mare magnum de impuestos distorsivos y que han destruido nuestra matriz productiva. ¿Cómo? En el Congreso de la Nación, generando los documentos necesarios para demostrar cómo. Si uno elimina los derechos de exportación para que entienda nuestro público, automáticamente el precio de venta, que es donde actúa el derecho de exportación, saca un 24% del precio de venta si hablamos de la soja. Ese precio de venta queda dentro de la estructura de rentabilidad del productor, automáticamente vas a pagar más impuestos a las ganancias,
más débito y crédito, más impuesto a los ingresos brutos, toda la cadena de impuestos asociada al precio aumenta. Entonces, el costo fiscal que tiene, si bien en el momento el Estado deja de recaudar, el círculo virtuoso que genera la producción, que no es solo el precio del productor, automáticamente ese productor compra maquinaria, invierte en tecnología, le pone más paquete tecnológico a su propia siembra, porque sabe que poniéndole más urea, poniéndole más fertilizante, tratando mejor con aplicación de fitosanitarios, la tierra barbechando, todo lo que podés hacer con más plata en el bolsillo, vuelve en más ingreso para el Estado. Es cierto que el ciclo mínimo de 6 meses de una cosecha requiere que alguien en el mientras tanto pueda sostener el superávit y evitar el déficit, pero sentémonos a buscar alternativas. Tenemos manera de generar más velocidad en las inversiones. El campo lo ha demostrado que cuando le sacan la pata de encima, reacciona de manera automática. No es que uno lo dice con la fe y la esperanza que tiene como productor. Los datos nos avalan. Miremos la reacción de los cultivos cada vez que se le sacaron las retenciones y el efecto es inmediato. Entonces, para responderte de manera concisa, la mirada de las fundaciones que se tienen que eliminar por ley es que de alguna manera entendemos que lo que dijo el secretario de Agricultura, pues yo también estaba ahí cuando lo dijo, y él después salió a hacer algunas aclaraciones. Muchas veces uno también tiene esos momentos, como yo digo, en que comete no son sincericidios, pero sí hablar con la total franqueza de saber que hay un límite máximo de tiempo y que nunca va a pasar más que eso, pero sabemos del enorme esfuerzo que se está haciendo desde la Secretaría, llevando datos a economía, consiguiendo que se sigan bajando puntos. Y ese camino, si querés, como productora, lo acompaño y lo agradezco, pero no puedo dejar de decir que tiene que ser en el Congreso y por ley. Y ahí como presidente de Barbechando digo que no tiene que ser por decreto, no tiene que ser discrecionalidad y no puede depender de solamente los números que maneje el Ministerio de Economía. Entonces, esto nos pasa un poco a todos. Queremos ser parte, seguir bancando y sosteniendo, pero entendemos que la ley es lo único que a ese productor que está esperando una señal le va a dar esa visibilidad, esa capacidad de seguir haciendo sus campañas de manera previsible. Totalmente, porque hemos tenido, ¿no?, en este gobierno estas bajas espontáneas que claramente ayudan y suman o parciales, pero no ayuda a poder programar ni proyectar a largo plazo toda esta falta de tecnología, todo lo que se habla siempre para poder alcanzar o seguir un ritmo productivo, se me ocurre como Brasil. Hace falta mucha inversión y estando sin saber si el año que sigue o el otro, las cifras cambian, es muy difícil para el productor. En el Congreso, ¿ustedes cómo encuentran este tema? Bueno, ahora con las nuevas autoridades, digamos, ¿ven permeable la discusión, que se vaya dando este tiempo, que tal vez haya alguna promesa antes del fin del segundo gobierno? ¿O es un tema que todavía genera cierto rechazo? Mira, ambos presidentes de las comisiones de Agricultura de diputados, el diputado Martín Ardoaín, como en Senado, el diputado Joaquín Venegas Lind, con quien hemos estado reunidos y ya han iniciado las primeras agendas de sus comisiones, nos han asumido el compromiso de que el tema va a estar en la agenda de las comisiones. Eso ya, si miramos hacia atrás, no un siglo, 2, 3, 4, 5, 6 años, nunca estuvo. Es un montón. Recordemos que el 2008 se llevó la 125 al Congreso, el no positivo de Cobos dijo que no. Desde el 2008 hasta el año pasado, hasta el 2025, nunca más las comisiones de Agricultura trataron el tema retenciones. Y se logró en abril del 25 que se volviera a poner el tema sobre la mesa en una reunión conjunta que hubo con presupuesto, donde se llevaron números y datos de la importancia de seguir trabajando a la baja y llevando el tema por ley. Eso fue una gran victoria. A veces nosotros pensamos que la victoria es solo la ley aprobada o que el tema esté resuelto. Bueno, no. Entendamos que el agro ha estado fuera de la agenda del Congreso durante muchos años. Hoy tenemos 2 presidentes que quieren llevar la bandera de la producción al Congreso. Entonces ahí tenemos que estar
recordando que la eliminación por ley es lo que nos va a traer la previsibilidad que hace falta. Y te lo engancho como para cerrar en este tema con, a veces escuchamos a algunos ministros que no tienen tanto conocimiento del agro hablar de las brechas productivas con Brasil, asignándoselas de manera exclusiva a que no tenemos una ley de semillas. Bueno, ese es un error gravísimo. Ya hemos generado documentos suficientes que demuestran que el gran daño a la producción y a la productividad y a la brecha productiva, que es cuántos kilos más que nosotros producen otros, es 100% responsabilidad de las retenciones y de la presión tributaria que se ha ejercido sobre nuestro sector durante 30 años. Eso no, por favor, que no quede una sola persona con alguna duda sobre eso. Además, la falta de las últimas tecnologías. ¿Qué quiere decir las últimas tecnologías? Hay variedades que hoy existen en Brasil, que acá en Argentina no podrían funcionar nunca, porque en Brasil se desarrollan por los climas que tiene Brasil. Entonces, sí podés tener alguna última variedad que quizás sería muy buena que pudiéramos empezar a probarla en algunas partes de nuestro país, y vamos a trabajar en eso. Pero señores, lo primero que nos va a devolver la productividad pleno es eliminar las retenciones, sacar la pata de encima y darnos previsibilidad. Ahí es donde uno engancha que tenemos que seguir hablándole a la política. A cada político diciendo una cosa que no es 100% real, tenemos que ir a contarle la historia de nuestra mano, nosotros mismos, con datos, datos, datos y datos. Eso es lo que proponemos en la Fundación Barbechando. Perdón, al pasar por el Congreso y que el regularlo por una ley, se desacopla esto que ha pasado siempre, que es que el gobierno de turno, ¿no? Es un juego, la sube, las baja, la sube, las baja, la sube, las baja. Entonces, eso es una herramienta con la que no se debería haber jugado nunca ni jugar, y está bueno, digamos, que quede, como tantas otras cosas, paralelo a la economía y no supeditado al poder de turno, digamos. Y en este punto, ya que estamos en el Congreso y en leyes, me tocó el año pasado ir a la última audiencia del Senado, donde todos parecían que estábamos por festejar una nueva ley de biocombustibles y no pasó. Y cayó un secretario con una propuesta nueva, totalmente inesperada, y estamos esperando. ¿Cómo está eso? Bueno, ustedes que están adentro del Congreso, ¿cómo quedó lo de la ley de biocombustibles? ¿Se va a volver a tratar? ¿Se va a volver a rediscutir esta nueva propuesta? ¿Qué pasó ahí? Bien, nos pasó a todos lo mismo, el foco está puesto y supuestamente los números para sacar dictamen estaban, y como siempre, hay cosas que nos exceden en nuestro análisis en Barbechando, pero sabemos que finalmente quien le dijo no va a avanzar esta ley fue el gobierno nacional, porque ellos tenían en mente y en cabeza otra propuesta para hacer. Y hoy puntualmente, ¿en qué está? Hoy la discusión se está dando dentro de la Secretaría de Energía, con tanto lo que es la cadena del biodiesel como el bioetanol, las distintas representantes de las distintas cadenas, para trabajar. Primero que nada, el primer objetivo fue el aumento del corte, y eso ya se hizo, y no era necesario una ley, ya lo sabíamos todos, era cuestión de que la Secretaría ejecutara una clavija que tenía de la mano de una resolución. El conflicto y la guerra con Medio Oriente y todos los temas del aumento del biocombustible, del petróleo y demás, hizo que tomaran la decisión, pero es voluntario. Ese aumento de corte no era obligatorio. Entonces, No. todo eso va llevando un tiempo hasta que el mercado lo adapta, y es un poco el primer paso dado. El segundo paso que están dando ahora es van a seguir negociando para lo que son otros temas que se pueden modificar por resolución, y el proyecto de ley en principio habría tenido una primera parte de acuerdo básico, pero estaría siendo tratado recién a partir del segundo semestre del año 26, porque el foco de este primer semestre es los temas de lo que es de inviolabilidad de la propiedad privada, que se está tratando en este momento, todo lo que fue glaciares, todo lo que es, por supuesto, ley de bosques, ley de fuego, y el gobierno va a usar todas sus armas de negociación para terminar de
darle proyectos para que quede aprobado por ley estos temas que son tan importantes. ¿Por qué? Porque de la mano de muchos de ellos se siguen destrabando temas internacionales. Y es un ejemplo que explicaba el ministro Sturzenegger cuando fue hace 2 semanas al Senado a presentar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Y dijo, Sí. si nosotros queremos industrias que tienen que venir a invertir entre 2.000, 3.000 y 4.000 millones de dólares en la Argentina, como puede ser la forestoindustria, necesitamos garantizarle que esas empresas, teniendo en cuenta la soberanía, teniendo en cuenta otros estados y otros gobiernos nacionales no puedan venir a comprar tierras bien, digamos, planificado quiénes son los que pueden acceder. Si no damos esos pasos, esas inversiones no van a venir. Entonces, la prioridad del gobierno es esa agenda y el tema biocombustible, la primera etapa quedó solucionada con este aumento, se sigue negociando otras modificaciones a la reglamentación y en la segunda parte del año entraría este proyecto de ley que iría con bioetanol y biodiesel en la misma ley, pero todos sabemos que si hay partes que se empantanan, el gobierno está dispuesto a separarlos, tratar bioetanol por un lado y tratar biodiesel por otro. Veremos finalmente cómo termina transcurriendo todo segundo semestre del año De este año. 2026. Bueno, tenemos un año cargado de cosas del campo. Cargadísimo, cargadísimo. Nosotros estamos todo el día en el Congreso. Sí, bueno, iremos viendo a ver cómo avanza cada uno de estos debates. Muchas gracias por tu tiempo, súper clara, porque a veces hay tanto, ¿no? tanto ruido de un lado y del otro que se pierden las cuestiones de fondo, que es lo que queremos intentar desmenuzar. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las miradas para que eso se entienda y uno pueda seguir también la discusión de estos temas? Muchas gracias, Ángeles, por tu tiempo. Gracias, gracias a vos también y cuando quieran, siempre la Fundación con este espíritu de construir, debatir, todos arriba de la mesa y con la mirada puesta en el Congreso de la Nación. Gracias por tu tiempo también. Muchas gracias.